Muy buenas tardes, hoy vengo con un poco reflexión. Hace unos días, ya hace unos meses tenía de que planeado el hablar o intentar hacer una recapitulación de lo que fue y significa el sexenio de López Obrador. Y mientras escribía, mientras grababa, grabé bastante, grabé más de media hora, me di cuenta que la manera en que quería abordar lo que era yendo punto por punto de cada apartado del gobierno, de cómo se fue desenvolviendo en las distintas secretarías, cada gran suceso que tanto impacto realmente tuvo, si fue positivo, si fue negativo, si es algo que no podamos entender. Y también quiero un poco dejar eso en claro a la hora que voy a estar hablando en este momento. Realmente acaba de terminar hace ni siquiera 2 meses, entonces hay muchas cosas que hoy siguen estando inciertas sobre si resultará como se dijo, si cambiarán o qué onda, que hereda al gobierno de Claudia Sheinbaum, y tener consciente el ser más participativos y el estar más al pendiente ahora en este sexenio. El sexenio de López Obrador lo podemos resumir en términos matemáticos de que está acotado en términos de calidad, es menor o igual en calidad que los sexenios pasados, igual en algunos puntos se podría decir que fue un poco mejor o algo así, pero la diferencia es tan mínima que realmente es lo mismo. Y a partir de ahí hay que entender que ese cambio no tan significativo termina por denotar los matices y los detalles en los que sí se cambió. Y la verdad es esa, es que es un sexenio que no fue en muchos aspectos peor, en muchos otros sí lo fue, pero termina destacando por la manera tan peculiar. A la hora que lo acoto y que determino es menor igual, realmente el menor sería el desmantelamiento institucional, la manera casi religiosa de construir la política y el precedente que representa para el futuro del gobierno en México. Y aparte de eso, me encontré con un audio de hace unos años, una entrevista que hice para un trabajo de metodología en prepa, y muchas de las cosas que el entrevistado responde siguen aplicando y son de inicios de sexenio, son de 2020 más o menos, para la pandemia. Recordaba también los escritos que ya había hecho, que ya había publicado. Yo creo que voy a mostrarlos y ya quien quiera pausar pues pause. Creo que todo eso sigue siendo un buen resumen y una buena reflexión que sigue aplicando sobre el sexenio y que va a ser importante para los próximos años. Yo creo que uno de los precedentes a mala manera que deja el gobierno de López Obrador es algo que hemos estado viendo, que es manera de reprender por parte de los políticos hacia los medios de comunicación. Peña Nieto fue un presidente al que se le pueden criticar muchas cosas, pero la manera en la que nos burlamos de él colectivamente, la cantidad de críticas y de comentarios que se tuvo que tragar ese hombre, es algo que ningún otro presidente lo ha hecho. Y tiene que ver con la manera en la que él se abrió y puso a disposición que la gente pudiese expresar su opinión sin miedo a una censura. Fue algo que inició Fox y es algo que termina López Obrador. Aparte de esto, creo que no es difícil de ver la manera en la que Morena está operando como una especie de mente colmena monstruosa, colectiva, conjunto de carne y vísceras que arrasa todo. Y esta manera tan unísona en la que opera la masa amorfa que es Morena es elecciones de 2020, sino también en las de 2024, en las de 2022, en las de 2018. Y esas victorias arralladoras son entendibles porque estábamos descontentos con toda la manera en la que se estaba manejando la política del país, pero creo que a partir de las victorias de 2022 fue un exceso. El haber permitido que se sometiera todo el poder político en un solo partido. Y creo que es algo cuyas consecuencias ya estamos viendo con la manera en la que han estado intentando impulsar toda esta reforma judicial, que ha sido un tema muy importante, pero creo que hay muchos mejores analistas que yo en esa materia. No soy habido en el derecho, pero sí puedo entender que es un total atentado contra incluso los derechos humanos, porque están bloqueando. Hace poco, una semana o poco más, aprobaron una ley que prohíban descartar leyes aprobadas con mayoría en el Senado por ser anticonstitucionales, lo cual es directamente
casi un golpe de estado de alguna forma y no es tan sonado. Se ha quedado toda la crítica en el silencio. Y ese es otro en el cual reflexionar, en el cual pensar, y es que toda la crítica que alguna vez hubo se sometió al régimen o la gente le quitó su apoyo y perdieron su volumen. Aristegui es un claro ejemplo, alguien que apoyó mucho a López Obrador y que de hace unos meses para acá ha sido muchísimo más crítico con el gobierno. Creo que se debe a una decepción y creo que parte de la manera en la que se ha polarizado la población tiene que ver con eso, tiene que ver con la decepción que representa el López Obradorismo, porque muchas de esas personas son personas que apoyaron a López Obrador, que creyeron en él. Tal vez no fueron tan partidarios, pero estuvieron dispuestos a entregar la confianza para que se hiciese un buen trabajo. Y la manera en la que, digamos, fueron recompensados fue con una total traición a las promesas que se habían hecho. Hay casos de periodistas como Azucena Oresti cuya crítica al gobierno fue en aumento, cada vez un poco más visceral y molesta, pero creo que sí fue la manera en la que muchos nos sentimos. Es decir, en 2018 no era necesariamente un problema y era cierto que podías valer ciertas deficiencias del gobierno a resultados del gobierno anterior, pero para 2020, para 2023 ya era total responsabilidad del gobierno y era algo más que decepcionante el tener que lidiar con excusas y con toda esta máquina de propaganda, de alguna forma hasta mal diseñada, ¿no? Porque ni siquiera se preocupan en las formas y yo creo que esa es la reflexión más clara de lo que fue este gobierno, que fue un gobierno que no se preocupó jamás por las formas. Y en parte es cierto que otros gobiernos se preocupaban mucho por las formas, los gobiernos del PRI, por así decirlo, y eso no los vuelve gobiernos buenos, no los vuelve gobiernos excelentes. Pero es cierto que un aporte nulo o que qué más da, pero siento que esas formalidades a fin de cuentas terminaban por ser unos pequeños pasitos, marcar una distancia de respeto entre Estado y población y ser unos pasitos en poder conseguir otros logros, otras instituciones que cumpliesen con las demandas, así como fue el INAI o como fue el INE, instituciones las cuales este gobierno ya parece haber consumado su último golpe sobre ellas y mandarlas ahí ya saben dónde. Y otro de los puntos es las mentiras. Las mentiras yo creo que es algo que asociamos con cualquier político, pero la manera y el descaro con el que se hicieron sobrepasa directamente esta actitud o este discurso antineoliberal, pero a la vez siendo uno de los gobiernos más endeudados y decapitando totalmente al Estado. Son ideas totalmente opuestas, una contradicción, ¿no? El gobierno probablemente de los más neoliberales que ha habido y la gente muchas veces asume que no es esta cosa y yo creo que ahí es donde la máquina de propaganda funciona, que hay mentiras que se han repetido tantísimas veces que la gente ya presupone que es verdad y la gente sigue presuponiendo que porque López Obrador menciona ciertas cosas son verdad. El hombre está mentido de que con su salud en más de una ocasión y ha sido una cosa sensible. Nuevamente podría explayarme muchísimo más y entrar en detalles, pero no creo que valga la pena indagar de esta manera tan puntual y casi quirúrgica en la que creí que sería la forma correcta, ya que nuevamente la manera más clara de entender ese sexenio para mí es con esa cota ya antes mencionada sobre que es como mucho igual a los gobiernos anteriores, pero con el hecho de que la gente le otorgó prácticamente el poder total del Estado mexicano para intentar resolver los distintos problemas, siquiera alguno, y ni siquiera alguno se empezó a resolver. Entonces, el resumen realmente es una decepción, una tristeza, decepcionado del gobierno, decepcionado de ese movimiento, decepcionado de la gente, decepcionado del votante, y realmente lo único que queda después de esto es nuevamente estar al pendiente de lo que va a seguir pasando y yo creo que ser más críticos
en la manera en la que se hace política en México, la manera en la que están construyendo las instituciones, vamos a ver montones. Y es que ya los vimos, ya vimos a todo un partido, incluso a la gente de otros partidos, invitar a López Obrador en su estilo de discurso, de política, de imagen. Y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a ver muchísimo más. Y va a ser algo horrible y lo que debemos hacer es no apoyar eso. La política de partidos ya lleva muchos años rebasada y que iba a significar un problema, y precisamente fue lo que pasó en especial en las últimas elecciones de 2024. Terminamos por entregar todo el país a un único poder que lo único que ha estado haciendo en estos meses es le da la gana. La verdad es que pensando en el gobierno de Claudia Sheinbaum han habido muchos lastres que lleva consigo del sexenio anterior, que los ha manejado de manera tal vez horrible, pero los problemas que se le han presentado únicos a ella no los ha manejado propiamente mal. Siento que la figura rumiante de López Obrador es tal vez el mayor problema. Y quiero remarcar o cerrar con una idea que es la de López Obrador previo a la elección, viviendo en una casa de clase media en Ciudad de México, siendo alguien muy querido, muy abierto, en sus autos de gama media, baja. El López Obrador de ahora, que se construyó un hospital para él, que se construyó una base militar para él, que tiene militares cuidando su rancho, que está desprovisto de toda esa humildad o toda esa imagen que terminó por construirse durante más de 18 años en campaña y los años previos como jefe de gobierno y como activista, como priista. Todo eso que culminó en su victoria en 2018 terminó por destruirlo totalmente durante estos 6 años, o al menos para la percepción de los críticos. Para mucha gente no sé de qué manera lo justifican. Aunque uno escriba, aunque uno diga, aunque uno explique, la gente aún así parece ignorarlas. No sé si tenga que ver con las ideas que ya había descrito en mis textos, pero bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar, y si quieren algún tema específico de hablar, siéntense en confianza de sugerirlo. Simplemente eso lo quería hacer como un pequeño ejercicio y un pequeño incentivo para de nuevamente invitarlos a que se integren cada vez más en ser ciudadanos informados. Y bueno, sería todo. Gracias.